Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Buenos días Armenia. Estoy aquí en el centro de Armenia, en la calle Nalbandanyan, número 96, donde voy a empezar mi tour con IUR Service. Un tour por la parte sur de Armenia y las partes más próximas al monte Ararat y a Korkarp, el monasterio famoso monasterio de Korkarp, frontera con Armenia, con Turquía, perdón, el lapsus. Ya la vi desde aquel lado de la frontera turca hace cosa de una semana, un poquito más de una semana, y ahora lo voy a ver desde este lado, ¿no? El autobús está llenándose, es un autobús de mucha calidad porque el viaje es muy largo, son 15 horas ida y vuelta. Pararemos en varios sitios y estaremos también en me estaban diciendo, el teleférico más largo del mundo. Vaya, hombre, qué curioso. Otro récord, ¿no? Muy bien. Ayer, el viaje desde, que no lo he dicho, hoy es en el cuaderno de bitácora, hoy es el día 16. Ayer llegamos en otro grupo por autobús aquí a Yerevan, parando por sitios maravillosos, sobre todo Sevenabak. Sevenabak es el lago de Seven. Es un lago enorme que confluye en todas las aguas de todas las montañas aquí del Cáucaso y es brutal. O sea, yo me quedé muy sorprendido con el sitio. El sitio es maravilloso. De hecho, ha bajado las aguas por motivo de presas que han hecho para irrigación y demás. Y entonces, gracias a eso, pues se puede entrar dentro de la isla que hay en el centro, que ahora es una península. Pero eso fue una isla y ahí no se podía entrar. Y bueno, la verdad es que es una suerte porque desde arriba, o sea, las vistas son impresionantes, por supuesto, del monte Ararat. Aunque las vistas impresionantes del Ararat ya están desde aquí mismo, desde la ciudad de Yerevan. Que es una suerte. Esto es como estar en Chamonix y ver el Mont Blanc. Poco a lo bestia y por hacer una comparación, que las comparaciones son odiosas, pero por hacer algo parecido, ¿no? Sevenabak, chulísimo. Y bueno, la verdad que Timur, el guía, era muy divertido. Llevamos un grupo de señoras rusas mayores muy divertidas que estaban todo el rato bebiendo cerveza y les encantaba un brandy, porque aquí la pelea que tienen, o sea, pelea entre comillas, pelea divertida que tienen georgianos y armenios son: yo lo hago mejor y yo todo más grande que tú, ¿no? Entonces hicieron la madre de Armenia 2 metros por encima de la madre de Georgia, que es la que otea un poco desde las alturas toda la ciudad, ¿no? Y así con todo, ¿no? Paramos también en un sitio, a una fuente en la que había un armenio y un georgiano que los han inmortalizado ahí con 2 estatuas de bronce diciendo que esa fuente, el agua, era la segunda agua mejor del mundo, y el otro diciendo que la suya era mejor, ¿no? Y bueno, siempre están aquí un poco con esa riña divertida, pero bueno, competitiva, ¿no? Entre países, ¿no? Y así con todo. Aquí los armenios me han dicho: oye, ¿desde qué lado se ve mejor el monte Ararat? Y lógicamente les digo que desde aquí, desde esta parte, que es la verdad, porque yo lo vi desde el lado de cuando estuve en Ani, en Kars, que subía a las ruinas de Ani, y desde allí pues las vistas estaban muy lejos. Aparte hacía un día muy nublado y no se veía nada. Con lo cual, con sinceridad he dicho que desde aquí, porque desde aquí es impresionante. De hecho, cuando paramos en la entrada de la ciudad, en la madre de Armenia, que es una explanada que hay militarizada, porque tienen ahí pues elementos de guerras y de historias, ¿no? Y desde allí se ve toda la ciudad ahí abajo, porque la ciudad está en el hondo. Cuando tú llegas a la ciudad vienes desde el altiplano, ¿no? Cuando está la ciudad en el hondo, ves al fondo que son 2 montes en realidad, son 2 volcanes. Uno me recuerda muchísimo al Fuji, que estuve escalando cuando estuve por ahí por tierras de japonesas, y el de al lado, que es un poquito más grande, más cónico, icónico, ambas cosas, pues entre los 2 forman el monte Ararat. Son como si fueran 2 cumbres, ¿no? Que llevan una distancia bastante grande entre ellas, ¿no? Lo veremos hoy muy cerca, con lo cual ya tendré una composición del lugar mejor. Y nada, y anoche cené en un sitio que se llama Di Marino. Parece un nombre italiano, pero no lo es. Y la carne aquí espectacular, la brasa. Qué bien se come aquí en Armenia. Qué bien se come en Georgia y qué bien se come en todos los sitios. Si eres abierto de mente, ¿no? Y te gusta probar las cosas locales, ¿no?
Me he hospedado en un hotelito que está muy bien, aquí en Ereván. He dormido y he descansado muy bien, y ahora pues en este día 16 de mi ruta de la seda, en la que he parado por sitios emblemáticos como Sevenavac. Sevenavac es un punto, voy marcando sitios en mi memoria y lógicamente en mi cuaderno de bitácora que he pasado, que aparte de ser patrimonio de la humanidad, muchos de ellos, porque son parte de esa ruta, que he tenido que elegir, como ya he contado en alguna otra ocasión, por la parte norte, cruzando el mar Caspio, en lugar de hacerlo por el sur, por la parte de Irán, por motivos obvios de conflictos bélicos y de peligrosidad Aunque es un país que me atrae muchísimo, todo viajero que he conocido me ha dicho que Irán es el país más maravilloso de todos. El más fascinante podría ser la India, según cuentan muchos, y a ese sí que lo cuento yo porque he estado, pero creo que el más increíble es Irán. Y es una pena que no haya podido ir en esta ocasión por ahí, pero bueno, ya iré en alguna ocasión explícitamente a Irán. Y nada, aquí empiezo mi día 16 en este cuaderno de esta ruta de la seda, en la que voy teniendo vivencias y sensaciones maravillosas. Bueno, seguimos informando de todo lo que vaya aconteciendo. Me he aprendido una palabra en armenio que es muy sencilla de decir, y es merci. Es merci, como en catalán, ¿eh? Parecido también al francés, evidentemente, pero es como se dice gracias. Así que merci por escucharme y seguimos esta ruta maravillosa. Bueno, pues en este día 16 de mi ruta de la seda y en mi cuaderno de bitácora, como ya estaba contando antes, lo paso disfrutando de las zonas más históricas de Armenia. Armenia es un país fascinante. De hecho, fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial en el 301, gracias a la figura de San Gregorio. Y esa fue, de hecho, la primera parada. La primera parada de todo lo que hice fue en el monasterio de Corvirab, donde estuvo preso Gregorio. Y claro, pero no solo eso, o sea, lo principal de ver en Corvirab es que tienes el monte Ararat enfrente, con sus dos conos, donde supuestamente en uno de ellos varó el arca de Noé. Han intentado buscar, obviamente, restos, pero no se ha encontrado nada. Pero bueno, en mitología, leyenda o tradición o Biblia, pero en cualquier caso, bueno, es un monte sagrado para ellos y desafortunadamente lo tienen secuestrado podemos decir, los turcos, porque debido a un conflicto que luego comentaré, Rusia les cedió este territorio de su nueva república, que era la República de Armenia, cuando las repúblicas socialistas, al Imperio Turco por 100 años, que se cumplieron hace escasamente 4 o 5, no sé exactamente, ¿no? Y por supuesto no lo han vuelto, claro. Los turcos no tienen ninguna intención de devolverlo, para ellos ya es un territorio de ellos. Entonces Armenia obviamente no tiene ninguna buena relación con Turquía y bueno, ese es el motivo por el que yo creo que ya he comentado algo sobre el tema de aduanas y pasaporte. Bueno, no es que te vaya a decir nada, pero no es un país amigo, por así decir. Aquí hay mucho conflicto en esta zona. De hecho, desde el mismo monasterio se ve la carretera, apenas, no habrán más de, no llegará a 1 kilómetro, que va, ni mucho menos, habrán 300 o 400 metros. Esta es la carretera que divide la frontera de un sitio y otro, y una alambrada. Y bueno, me van circulando coches de policía, porque eso ya pertenece a territorio turco, ¿no? Esta ciudad está enclavada en una zona que es increíble, se llama la provincia de Artashat. De hecho, Corvirab era un monasterio que pertenecía a esta provincia, cuya capital se llamaba igual, se llamaba Artashat, y que tenía la increíble cantidad de 150.000 habitantes en la zona, en la época, no en la zona, en la propia ciudad, en
en ese siglo, en esos finales del siglo III y primeros del siglo IV, ¿no? Es increíble, ¿verdad? O sea, 150.000 habitantes, pues esa cantidad de habitantes no la tendría casi ninguna ciudad del mundo. O sea, que era una ciudad muy próspera y muy rica, ¿no? Entonces, este tema es muy importante para poder entender la influencia que tenía esta zona. Es un puerto muy simbólico para ellos, porque tiene historia, tiene religión, tiene identidad nacional, lo tiene todo, ¿no? Y esta figura de Gregorio, pues bueno, es una historia casi de película, ¿no? Porque él era un noble, pero su padre había asesinado al rey armenio de la época, ¿vale? Era un rey que, bueno, que obviamente no era cristiano. De hecho, la religión que practicaban era el zoroastrismo, que luego comentaremos, ¿no? Que era la religión que, bueno, que estuvo en el Imperio Persa, que era donde pertenecía, pues un poco la zona de influencia de este país, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces asesinó al rey armenio y como consecuencia de eso, pues toda su familia fue ejecutada, menos él, que a él lo salvó su nani, la cuidadora que lo tenía, como era hijo de una familia noble, pues lo cuidó en secreto, pero esta mujer, como era cristiana, lo cuidó dentro del cristianismo, ¿no? Entonces este hombre vuelve a Armenia después y entonces se hace, claro, obviamente él quería de alguna forma, como el nuevo rey se habían ocupado de matar a toda su familia, pues él quería venganza. Entonces, sin revelar su identidad, pues se hace, era un hombre muy culto, entonces se hace el consejero del rey. Y lo tiene al rey, durante 2 años lo tiene cogiendo su confianza, con la esperanza de matarlo algún día. Hasta que un día, pues el rey se entera de que no es quien dice ser. ¿Por qué? Pues muy fácil, hacer un acto pagano, y él, al ser cristiano, pues no acepta hacerlo, con lo cual se define y al final tiene que confesar que es cristiano. Y este rey, que era el rey Tridates, pues lo sodomiza y le hace pasar por unas torturas terribles que él soporta, y luego pues decide que muera en una cárcel de hambre y de sed, ¿vale? Entonces lo mete en una cárcel que yo he visitado, porque además se puede visitar y es un sitio pues que la verdad que se te ponen los pelos de punta de ver el sitio. Solamente tiene un agujero arriba para algo de entrada de luz, y ahí pues lo obvio es que hubiera muerto de hambre y de sed, pero había un pequeño agujerito en la pared por el que una señora viuda que había tenido una iluminación, pues según dicen de Dios, sabía que tenía que alimentarlo para que ese hombre se salvara y que fundara, pues, algo importante, ¿no? Entonces, pues este hombre vive así 13 años. Es increíble esta historia, ¿no? Es una historia de película y eso está documentado, ¿vale? El giro de la película viene cuando el rey cae enfermo, el rey Tridates cae enfermo, y entonces en un sueño se le aparece que Gregorio, que por supuesto lo daba por muerto, y a los 13 años, como imaginas él, los huesos estarían por ahí dentro de la mazmorra, ¿no? Y entonces manda que vayan a comprobarlo y efectivamente está vivo. Entonces hace que vaya hacia donde está él, y este hombre pues se ocupa de hacerle una curación, ¿no? Entonces lo cura. Obviamente el rey pues convierte toda la población al cristianismo, con lo cual Armenia se convierte en el primer reino cristiano del mundo en el año 301, que eso es increíble, es una historia fascinante. Obviamente Gregorio es el primer líder de la iglesia y bueno, pues esta historia ya marca mucho la historia del cristianismo en esta zona. ¿Qué pasa? Que Armenia, claro, es un reino cristiano y el más antiguo del mundo, pero claro, está en cruce de mundos. Entre el cruce por la izquierda tiene el Imperio Turco, por la derecha va a tener a los mongoles o los persas, que son practicaban el zoroastrismo, son paganos, y bueno, entonces tienen que salvaguardar pero su identidad nacional, con lo cual pues este tema ha sido pues un poco la influencia y bueno, el cristianismo es la clave para poder entender todo esto, ¿no? Esta fe ligada que tiene el pueblo y que ha querido salvaguardar ante todo tipo de invasiones, ¿no? Entonces cada monasterio que vamos a ver tiene mucha historia, es una historia de resistencia, es un pueblo resistente, como así lo demuestra, ¿vale? Y es muy hospitalario con todo lo que han pasado, ¿vale? Porque luego también comentaremos algunos de los exterminios y de los genocidios que han tenido, ¿no? Pero
Bueno, eso lo haremos un poco al finalizar esto. Entonces, este monasterio de Corvira, pues fantástico, una visita fantástica, vistas espectaculares, además con muchísima suerte de poder disfrutar un día genial y maravilloso, con unas luces de día espectaculares, viendo el monte Ararat, de 5.137 metros, por cierto, que es la cumbre más alta, o sea, el pico más alto de Turquía. Aquí las cumbres más altas de esta zona, pues tenemos el Elbrus, por ejemplo, que está en Rusia, que son 5.300 y pico. Está los 5.200 puntos, o sea, 200 metros del Jara, del monte Jara de Georgia, que también está en el Cáucaso, pero en la parte norte. Y luego esta cumbre desde aquí se ve, que es la del monte Ararat, espectacular. Bueno, pues la siguiente parada de esta excursión tan maravillosa hacia el sur, hacia la frontera con Irán, pues me detuvo en un monasterio también espectacular, se llamaba Norabank. Este monasterio está en un cañón súper rojizo por efecto de ese hierro, que ya sabes que el hierro le da esa composición a la tierra tan rojiza y tan espectacular. Encima también hay mucho basalto, con lo cual ese contraste de rojo con negro intenso fue fascinante, ¿no? Y en este enclave, obviamente muy aislado, muy espiritual, muy conectado con la naturaleza, y para intentar, claro, salvaguardar pues el cristianismo, porque claro, cualquier pueblo, sobre todo los musulmanes, quisieron constantemente doblegar el cristianismo en estas zonas. ¿Cómo consiguieron ellos poder salvarlo y salvaguardarlo? Pues a base de pagar impuestos, como no puede ser de otra manera, y de mucha diplomacia, evidentemente, ¿no? Y mucha mano izquierda y derecha para poder lidiar con todo esto, ¿no? Hay un monasterio aquí en Norabank que me dejó un turulato, ¿no? Es que tiene 2 plantas, que no es muy habitual, pero 2 plantas que se entran desde delante, y lleva unas escaleras como en forma de triángulo, que son mínimas, que yo no sé, son peligrosísimas, pero bueno, parece ser que era la costumbre en la época subir por ahí, ¿no? O sea que ya era casi una penitencia subir, ¿no? De hecho, el arquitecto que lo hizo nos contó la anécdota, el guía que llevábamos, nos contó la anécdota de que murió justo cuando terminó la obra. Estaba al final de arriba del todo y se veía ya muy poco, porque un señor muy mayor, y se veía poco, se tropezó, se cayó y se mató. Esa fue su obra póstuma, y la verdad que es un monasterio maravilloso. Y luego, pues, después de este entorno, este tesoro escondido dentro de un cañón tan maravilloso, pues nos quedaba un poco el plato fuerte, que era el monasterio de Tatev, que sobre todo ese enclave allá arriba en la montaña, prácticamente en las montañas que son frontera ya con Irán, por cierto. Y eso, ahí detrás de esa montaña ya está Irán, ya pudimos hacernos una idea. Este monasterio de Tatev tiene un enclave impresionante. Para subir a él, bueno, es dificilísimo. Entonces, claro, me imagino, ahora se puede subir en coche, pero una carretera montañosa terrible, o en un teleférico que hay, que le llaman Winds of Tatev, que es uno de los más largos del mundo. Dicen que es el más largo del mundo, que tiene el récord. Y con este teleférico puedes, claro, ascender, no sé, el desnivel, no lo recuerdo, pero evidentemente pues son casi 2.000 metros de altitud, ¿no? Casi seguro, mínimo, quizás sean más. Entonces llegas arriba del todo a este monasterio que está ya emplazado prácticamente a los pies de la montaña, o sea, con unas vistas, pues si las vistas del Corvirap eran increíbles, pues estas ya ni te cuento. Esto era un centro de enseñanza, aquí realmente este monasterio cumplía otros propósitos, y era no solo salvaguardar, sino además pues instruir a todos los monjes para que pudieran difundir la palabra de Dios, siendo, claro, este país el primer país cristiano del mundo, ¿no? Era un monasterio con un enclave brutal y con una resistencia cultural increíble. Pero es que además de la resistencia cultural ha tenido que tener resistencia a los fenómenos físicos, porque es una zona volcánica y ha tenido varios terremotos. De hecho, el monasterio que hay pues ha tenido que estar reconstruido. Y era una fortaleza tan increíble que tenía unos pasadizos de catacumbas para poder escapar, ¿no? Con sistemas de cierre para poder escapar de los enemigos cuando venían pues
El problema, pues que claro que todas esos dos textos que entonces se grababan en piel, ¿no? Eran libros en piel, que eran pesadísimos, entonces no pudieron llevarse más que unas pocas cantidades, con lo cual pues toda esa cultura, desgraciadamente, por todos esos saqueos y todos esos temas, pues se han perdido, ¿no? Bueno, una pena, pero es así. Entonces, el sitio emblemático, guapísimo, fue un bonus track que nos dio el conductor, porque nos llevó incluso más arriba para que pudiéramos hacer una foto del monasterio de allá abajo, que bueno, aquello ya era, estábamos todos entusiasmados, todo el grupo que lo hemos llevado hasta allí. La verdad que fue increíble. Vimos el atardecer, un atardecer maravilloso. Estuvimos ahí disfrutando también con los perros, que aquí en este país, en casi todos los países de aquí de esta zona, los cuidan mucho, están todos con su chip en la oreja, ¿vale? Marcado. Nos cuentan que todos vacunados, que están todos muy, en fin, es algo pues, que tienen muy bien cuidado, ¿no? ¿Y qué más decir de este monasterio? Bueno, pues eso, pues que era un sitio, de preparación para poder expandir ese cristianismo, ¿no? Y nada, lo disfrutamos muchísimo. Me llamó muchísimo la atención que las cruces eran cruces de piedra todas, ¿vale? Que se llaman cacars o kachkars o algo así, kachkars creo que se dice, ¿no? Y no aparece Cristo en ninguna, no aparece Cristo crucificado, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Les preguntaba a ellos. De hecho, ellos lo llevaban, los guías llevaban la cruz y no llevan la cruz con el símbolo de Cristo. A ver, las cruces tampoco, nosotros simbólicamente también hay mucha gente que lleva cruces y no llevan a Cristo, pero en los símbolos de las iglesias y demás, aquí que no lo hay, le he preguntado cuál es la diferencia entre estos ortodoxos de aquí de zona y luego pues otros cristianos como los católicos, y me dijeron, es muy fácil de entender, que la cruz no quiere representar el sufrimiento, quiere representar la victoria de la vida sobre la muerte, con lo cual es un símbolo espiritual, y por eso están tan llenas de grabados, de cosas así, de motivos de la vida, que había muchos, de plantas, de cosas así, ¿no? Así que digamos que en general la iglesia ortodoxa y la cristiana ven a Cristo como Cristo en la cruz es el sufrimiento. En cambio la iglesia en Armenia solamente presentan la cruz como resurrección, digamos, celebrar la vida o reconocer el sufrimiento. Bueno, pues me parece bastante simbólico, ¿no? El tema, ¿no? Así que, me parece bastante interesante. Con lo cual podemos decir que el cristianismo aquí les ha marcado la identidad nacional, ¿no? Y ha sido pues esa fe que han tenido, pues el motor de la supervivencia de este pueblo tan increíble. Entonces cada monasterio por eso tiene como una historia muy especial, ¿vale? Es verdad que he visitado muchos monasterios, pero por otro motivo, porque me gusta la cultura, pero también porque creo que es la mejor manera de entender todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Y todo empieza en un pozo oscuro, donde un hombre vive 13 años en un sitio donde nadie podíamos pensar que pudiera haber resistido, ¿no? Que podía haber resistido tanto. Pues eso es un tema que hay que tener que asumir. Es que esto es una zona que tradicionalmente ha tenido un cruce histórico de culturas y sobre todo de civilizaciones, ¿no? Hasta donde yo sé, la primera escultura era en Mesopotamia. De hecho, lo vi, esos vestigios, cuando estuve en Ankara, en el Museo de las Civilizaciones. Claro, ahí pues aprendí pues, que lo que ahora es Irak, ¿no? Que era antigua Mesopotamia, que era un poco el epicentro de esto. Allí estuvieron los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, todos aquellos pueblos que son los primeros pueblos de la historia, ¿no? Que el año 3000 a.C. hasta, el año 1000 aproximadamente, pues son las primeras ciudades, la escritura, pues esos grandes imperios que dominaron toda la zona, ¿vale? A eso luego llegó los persas. Los persas fueron por el imperio de aquí, que de alguna manera dominó toda la zona desde el año aproximadamente 600-700 a.C. hasta el 300, ¿no? Que llega el gran Alejandro Magno, ¿no?
los persas dominan pues prácticamente todo Oriente Medio y toda la zona esta que sería del Cáucaso, que a mí me está fascinando tanto y que desde luego no conocía. Había estado ya en Oriente Medio, pero nada en esta zona, ¿no? Luego, claro, luego llega el periodo pues helenístico, ¿no? Lo que podemos decir, o griego, ¿no? Con el gran Alejandro Magno, ¿no? Que conquista pues toda la zona, desde Macedonia hasta prácticamente la India, ¿no? Lo que sería Afganistán, toda esta zona que estoy visitando ahora, que ahora estoy en Uzbekistán, Tayikistán, toda esta zona. Todo eso fue, de hecho, ahí voy a ir viendo en este viaje que voy a hacer muchos vestigios de la época de Alejandro Magno, ¿no? Como he visto hoy aquí en Jiva, que es donde me encuentro ahora, ¿no? Mientras comento estas notas y estos repasos de mi paso por Armenia, ¿no? Luego, pues a partir del año 100, cuando llega a Roma, aquí pues ya conquista toda esta zona y Armenia pasa a ser una zona fronteriza, con lo cual sigue siendo un cruce de caminos, un cruce de culturas, y tiene que también difícilmente aguantar los envites de unos y otros, ¿no? En aquella época, como era un imperio pues pagano, igual que el romano, pues bueno, pues sería fácil para ellos pues estar aquí y poder llegar a acuerdos con todos los imperios, ¿no? Hasta que llega la época de Bizancio, ¿no? En el año 364, quiero recordar, o 360 por ahí aproximadamente, Constantino funda Constantinopla y se convierte al cristianismo, ¿no? Y porque tiene una iluminación, y entonces Estambul la convierte en lo que es la actual Estambul, fue la Constantinopla de la época, y ahí nace el imperio bizantino, que era el imperio romano, pero el de Oriente, ¿no? Y obviamente todos estos países que estoy visitando, todos estos son de la órbita de Roma, ¿no? Y ahí se queda atrapada pues Armenia una vez más entre Bizancio, que era el cristianismo, y Persia, que era el zoroastrismo, ¿no? Y es cuando en ese año 301, pues bueno, esta figura de Gregorio hace que este país pues arranque como ese primer país, primera nación cristiana del mundo, ¿no? Que luego van a tener que soportar todas las hordas, ¿no? Porque luego viene la expansión islámica, ¿no? En el año 600, después de la predicación de Mahoma, hasta el año 1000 aproximadamente, todos los árabes conquistan rapidísimamente la región y van introduciendo el Islam en todos los países. Y claro, todos los países de esta zona pues tienen que luchar para conservar sus religiones y sus tradiciones a base de negociar, de diplomacia y de poder pagando impuestos para poder sobrevivir. Y así. Y luego, claro, luego ya vienen pues más islamistas, pero ya de otro corte, que son los turcos y los mongoles, ¿vale? Hasta el año 1500 aproximadamente, que ya se acaba el imperio mongol, pero luego vienen otra vez los turcos con otro imperio, ya con otro nombre, que es el Imperio Otomano, ¿no? Que llega hasta el año 1800 y o sea, siempre influencia islamista. O sea, salvaguardar una religión cristiana en esta zona para un pequeño país como Armenia, pues, tiene que haber sido la leche. Pero es que encima, a partir del siglo XIX, es Rusia, es el imperio ruso el que conquista todo el Cáucaso, y lógicamente Armenia pues es una provincia más de Rusia, antes de ser una república soviética, evidentemente, ¿no? Ya era una zona de influencia rusa, ¿no? Y en esa época, pues obviamente, pues también tener su cristianismo armenio, o sea, particular y especial, pues costaría mucho poder tener su propia identidad. Y luego en el siglo XX es cuando peor lo han pasado esta gente, porque ha habido aquí donde han tenido realmente muchísimo dolor. Es un país que hay que darle muchísimo mérito. Los armenios emigran muchísimo de Armenia, pero luego al final todos vuelven. Es un país que tiene un éxodo, una diáspora muy grande por todo el mundo, y de hecho aprendí, mira, por ejemplo, las Kardashian son Kardashian es cuando se van a Occidente, se ponen un ian como finales de apellido, ¿no? A esos emigrantes que se van, por eso serían Kardashian. Y si se hubieran ido a Rusia o a Oriente, serían Kardashov, que es la otra extensión de la forma de occidentalizar o orientizar en los apellidos
armenios. Eso así me lo explicaron y me pareció bastante interesante. Bueno, pues como decía, en el siglo XX ha sido el peor, porque aquí los turcos se cebaron en 1915 aprovechando esa Primera Guerra Mundial terrible, la Gran Guerra como se reconoce, y aquí mataron, claro, precisamente por temas de diferencias de religión, y hubo una exterminación en 1915 brutal aquí del pueblo armenio por parte de los turcos, ¿no? Cuando acaba la guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, entonces Armenia entra en la URSS, que ya se había convertido al final, ya era un marxista, ¿no? Y ya estaba el Imperio Ruso, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces Armenia entra a formar parte de Rusia, pero porque no le queda más remedio para que alguien la protegiera, porque estaba pues dando tumbos de un lado para otro, ¿no? Entonces Rusia exige a los otomanos que les den la paz, pero ellos piden a cambio pues algunas reivindicaciones, entre ellas la famosa que comentaba antes del Monte Ararat. Es un territorio, no es por solamente el monte, es un territorio que de su influencia y que para ellos también es un sitio pues importante, y se lo tienen que dar. Se lo dan por 100 años, pero no han devuelto, ¿no? Pero es que además de eso han tenido otros conflictos hasta su independencia, pues en el año 1991 con la caída del muro de Berlín. Obviamente pues este país se independiza, ¿no? Y es una república independiente, pero empiezan los conflictos con Azerbaiyán, ¿no? Que de hecho tienen las fronteras están totalmente cerradas. Tú no puedes cruzar la frontera de Armenia a Azerbaiyán porque han tenido también muchos conflictos bélicos, pues como hay muchos en el Oriente Medio, ¿no? Y se llevan fatal, ¿vale? Se llevan fatal. Así que una zona muy, 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 muy terrible, ¿no? Luego hay aquí, pues es que aquí tanto conflicto. Luego también están los kurdos, que no tienen nada que ver con los armenios, ¿no? Pero, a ver, estos movimientos de los kurdos, que son mucho de Turquía, de Siria, pues es un conflicto muy terrible, que es una especie de... Son como los palestinos, son gente que que quieren tener una independencia, que ser un país independiente, y bueno, pues ahí están, o sea, son un apátridos, ¿no? Están repartidos en muchos países y luchan por su autonomía. Y luchan sobre todo contra los turcos, ¿no? Eso lo estuve yo viviendo un poco en la zona que estuve visitando del este de Turquía, ¿no? Pero el conflicto que sí que es armenio, ese sí que es concretamente de aquí, que es internacional, es el de Nagorno-Karabaj, ¿vale? Que es una región montañosa que pertenece también a Armenia, igual que le pertenecía a la zona del monte Ararat. Y bueno, pues siempre ha sido Armenia. Empieza el conflicto, y tras la caída de Rusia pues vienen los conflictos entre los azerbaiyanos y los armenios, y la guerra de Azerbaiyán, como los apoyan los turcos, que son siempre los enemigos también de los armenios, pues se recupera gran parte del territorio. Con lo cual tienen que huir más de 100.000 armenios de aquí de la zona, aparte de los exterminios que tuvo. Total, que tienen un genocidio con los turcos y otro casi genocidio con los azerbaiyanos, ¿no? O sea, que tiene una herida este pueblo que yo no lo conocía, y no sé, por eso me estoy extendiendo tanto con este tema, pero es que es un sentimiento de injusticia y de pérdida cultural y de querer machacarlos y de pérdidas territoriales. Y luego nosotros a veces nos quejamos desde nuestra perspectiva de lo que tenemos, y no sé. En fin, un pueblo que a mí, ya por concluir, me ha fascinado, porque es un pueblo muy hospitalario, son muy buena gente. Les cuesta mucho hablar, evidentemente, pero no son de idiomas, no es un país culto. En ese sentido, me refiero culto, a ver, con todos los respetos, quiero decir, en la calle, pues no todo el mundo, solamente los jóvenes y no todos. O sea que es difícil entenderse en su idioma, pero a poco que te esfuerces o que te coges el Google Translate, que es el recurso más habitual para poder hablar con ellos, y no sé, son gente maravillosa, gente muy dulce, gente, no sé si es por la religión, si es porque han luchado tanto, si es porque han sufrido tanto, no sé por qué es, pero ole los armenios. Y ha sido muy corta mi visita. Yo siempre digo que para poder hablar de un país necesitas conocerlo bien, pero ha sido bastante intensa y me llevo un muy buen sabor de boca, y a ole Armenia. Y aparte se come de maravilla, y aparte tiene una carne que está muy buena. He comido en muy buenos sitios, sí. De camino estuve comiendo en un sitio, es que no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba, ahora me he acordado, sí, de camino hacia
hacia Tater, a ver cómo se llamaba Tananat House. Eso está en un pueblecito que creo que se llamaba Yeheznazor o algo así, ¿vale? Y además no solo nos atendieron bien y no solo se comía bien, sino además nos invitaron por 11 euros, al cambio, bueno, el dinar armenio, que es una moneda bastante económicamente para nosotros es muy, muy flojita. Pues la comida deliciosa, nos invitaron a bebida vino blanco y vino tinto. Vino de la zona, evidentemente, pues una calidad pues normal, pero oye, que nos invitaron. Y luego, obviamente, el brandy, que es la competencia, ¿no? Creo que conté en el anterior capítulo, conté que los armenios y los georgianos luchan por ver quién es más alto, más guapo y quién tiene más cosas, ¿no? Entonces ellos dicen, está el chacha en Georgia, que es la bebida local, y aquí tienen el brandy, ¿vale? Que se llama así, brandy, tal cual. El brandy, que es como nuestro coñac, pero bueno, y además está muy bueno, la verdad que está muy rico. También nos invitaron a eso y a vodka. Sí, a vodka, porque claro, como casi todo el grupo eran rusos, el 80% de los visitantes de esta zona son los rusos. Entonces, claro, obviamente. Y luego, al final del día, allí en Yerevan, pues brindamos con ese brandy, ¿no? Con la gente para poder despedirnos. Así que me voy, bueno, luego volví el día de vuelta, pues bueno, con un transporte con una marrusca, que también lo mismo, me costó, creo que fueron 12 euros, una cosa así. Eso es un viaje de casi 6 horas de vuelta hasta Tiflis, en Georgia, cruce de aduana incluido y todo, y nada, un transporte muy bien, una minivan. Y nada, muy bien, muy bien. La verdad es que estuvo genial la vuelta, disfrutando del paisaje y de las montañas otra vez y de todo el paisaje cambiante, porque cambia mucho el paisaje de una provincia a otra y lo disfruté muchísimo. Armenia me quedó con muy buen sabor de boca, como de casi todos los países, pero bueno, con este también. Así que nada, eso es todo de Armenia. Seguimos en la ruta de la seda, sigue el viajero Tritón. Seguimos mochileros por el mundo, viajando por el mundo y disfrutando del mundo y sobre todo de las personas maravillosas que me voy encontrando. También muchos turistas que también me encuentro de camino y que comparto con ellos y que disfruto mucho con ellos. De hecho, aquí conocí a Hugo, en este viaje conocí a Hugo, con el que voy a coincidir otra vez en Tayikistán para hacer una de las cosas más especiales de este viaje, que es la Pamir Highway, ¿no? La autopista del Pamir, por las altas montañas del Pamir. Así que nada, un saludo desde mi alojamiento aquí en Jiva, que hay una tormenta del desierto, nada que ver con lo que estoy contando, pero que es cuando estoy grabando estas reflexiones que tengo sobre mis felices días en Armenia.